Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda entrevista de nuestro canal Exporta Digital TV. Este canal tiene como objetivo, bueno, lo podéis ver en el propio claim del canal, entrevistar a cracks de la exportación digital. Así que me enorgullece muchísimo el invitado que tenemos hoy, Chen Yue. Aquellos de vosotros que estéis familiarizados con el e-commerce, el e-commerce transfronterizo y demás, quizá ya conocéis a Chen, porque bueno, pues tiene muchísima experiencia, poco más que una eminencia en cuestiones prácticas. Hago una presentación un poquito más formal para que lo conozcáis un poco mejor. Chen ha liderado y participado en varios proyectos de e-commerce desde todos los ámbitos, o sea, creación del proyecto, logística, operativa de los marketplaces, modelo de logística cross-border versus modelo local, etcétera. Tiene experiencia, por tanto, no solo en comercio electrónico con China, sino en comercio electrónico global en general, por ejemplo, en plataformas como Amazon o incluso en tiendas online propias con tecnología como WooCommerce o PrestaShop. Además de tener experiencia en el mercado chino en concreto, que es el objeto de esta entrevista, en plataformas como Tmall, está certificado con Alibaba en la gestión del propio Tmall o incluso en la plataforma Alimama y la gestión de su publicidad y analíticas digitales. O sea, creo que hoy vamos a poder aprender con él muchas cuestiones prácticas en base a su experiencia. El objetivo, bueno, es que nos cuente un poco la experiencia real de su empresa en este ámbito, así que bienvenido, Chen. Pues muchas gracias a Tori por la introducción. Y soy Chen, yo soy responsable digital del laboratorio Belgar. Somos una empresa española que llevamos 37 años en el mercado. En algunas categorías ya somos líderes, por ejemplo, de coloración natural, la categoría anticelulítica y reductores. En concreto, para el mercado chino ya hemos trabajado muchos años. Colaboramos en varios modelos de trabajo. Tenemos marca exclusiva con distribuidores en el mercado, marca exclusiva con distribuidores solamente para cross-border e-commerce, que es la plataforma de Tmall Global. También tenemos marcas blancas y hemos llevado proyectos de marca solamente trabajan de cross-border e-commerce, es decir, que vendemos productos desde España hasta los consumidores chinos. Pues en esta presentación me gustaría explicar nuestra experiencia real de cómo explorar ese nuevo modelo de trabajo de e-commerce vendiendo productos españoles a los consumidores chinos. Pues entonces vamos a empezar a exprimir un poquito a Chen haciendo preguntas muy concretas para llevarnos claves muy prácticas en esta entrevista. Primera pregunta. Esta pregunta va dirigida a la venta B2C a través pues del marketplace cross-border con más cuota, que es Tmall Global. En este sentido, Chen tiene experiencia en venta en Tmall Global y me gustaría preguntarte cuál fue tu experiencia al lanzar tu propio e-commerce y sobre todo la fase de puesta en marcha, ese primer paso que nosotros lo llamamos el setup, donde suele haber alguna que otra incidencia o sorpresa. ¿Qué tal fue ese arranque en Tmall? En general, la experiencia ha sido muy bien porque en su momento, en el 2017 y 2018, tuvimos mucho contacto con Alba, que fue responsable de Tmall Global aquí en España, y en ese momento nos ha ayudado pues, en todo el proceso de setup. Pero a nivel de empresa, sin conocer el mercado, sin conocer el modelo de e-commerce, corporate e-commerce, que allí se pueden tardar un poco de tiempo de hacer toda la investigación, desde investigación de mercado, contacto con posibles partners, evaluación de su propuesta, incluso haciendo viaje, haciendo plan de business, aprobación de Tmall, los contactos con los influencers, plan promocional. Allí se pueden tardar mucho tiempo. Recuerdo muy bien que el primer proyecto que hacemos con una marca nuestra, tardamos entre unos 8-10 meses. Todo el proceso, desde investigación de mercado hasta la primera plan de lanzamiento. Sin embargo, recuerdo, fue 2 años después, lanzamos otra tienda a través de un mano de distribuidores. Solamente hemos tardado, creo que unos 1 mes y medio y 2 meses. Entonces, la verdad, depende mucho la capacidad, el conocimiento de la marca y también de distribuidores.
Claro, me encanta lo que estás diciendo porque es verdad, el proceso de setup yo siempre lo explico a nuestros clientes. Es el proceso de puesta en marcha. En determinados proyectos pueden tardar meses o incluso, como tú dices, prácticamente un año, y hay otros proyectos que por lo que sea es un envío aéreo o la mercancía ya está allí y en un mes estás vendiendo. Entonces aquí es súper importante recordar el tema de definir una buena estrategia adecuada a cada empresa, paciencia en el periodo de setup y puedes encontrarte pues perfecto, un poco de todo, ¿no? Desde un mes hasta un año, pues dependiendo de todo lo que Chen ha dicho muy bien, ¿qué hay que hacer? Pues el plan de negocio, el establecer los precios, la logística, muy interesante. Además, en Tmall, digamos que cuando entras en esa plataforma, esto es algo un poco diferente a lo que puede ocurrir con marketplaces occidentales como Amazon, necesitas ir de la mano de un TP. Un TP es un Tmall Partner, que no deja de ser otra cosa que una acreditación que Tmall otorga a determinadas agencias de marketing para trabajar con ellos. No todas las agencias de marketing son TPs. Entonces es muy importante en el proceso de setup, bueno, o previo, seleccionar el TP adecuado. Yo sobre esto he oído experiencias de todo tipo, así que tengo mucha curiosidad por preguntarte, ¿cuál ha sido tu experiencia con los TPs? Mi experiencia con los TP, la verdad, yo creo, antes de todo me gustaría explicar porque hemos trabajado hasta 3 TPs, algunos son TP muy potentes, tiene hasta 4 estrellas, que es la acreditación de Tmall Global, y algunos ya son TP menos pequeños, ¿no? Más pequeños. En concreto han sido muy bien la experiencia y estoy segurísimo que nos han ayudado mucho en cada momento, pero realmente la experiencia depende de la capacidad y recursos disponibles de los titulares de las marcas, porque al final somos fabricantes, tenemos nuestra propia marca, queremos hacer explotación. Un TP es una agencia, con una agencia solo nunca pueden llegar el éxito. Entonces depende mucho el proceso, la curva de aprendizaje, etapa que está en su departamento comercial o departamento marketing o bien sea de exportación sobre el ámbito de e-commerce. Entonces, sí, yo según mi experiencia trabajando en un TP, yo veo que si la marca tiene conocimiento, quiere invertir, que realmente pueden conseguir un resultado merecido. Muy interesante, sí, es verdad. Al final, para que la receta funcione, pues hay que combinar todos los ingredientes, tienen que funcionar y luego combinar bien entre sí. Además, Chen, según tengo entendido, tienes experiencia en Tmall, tanto en su versión doméstica a través de un intermediario, de un distribuidor, como en su versión cross-border, en la que la empresa extranjera o la marca vende directamente al cliente final. Claro, son dos modelos muy diferentes. Vendo en un modelo doméstico a través de una empresa china o vendo en un modelo cross-border yo directamente al consumidor final. Tú que conoces, que no creo que ahora haya muchas empresas que han trabajado los dos modelos, tú que conoces las dos opciones, explícanos un poco, desde tu punto de vista, cuáles son los pros, contras, no sé, cosas que has aprendido. Vale, pues en primer lugar, en la área de cross-border e-commerce, por ejemplo, a través de las plataformas como Tmall Global, los principales ventajas que son la marca pueden conseguir muchísimo conocimiento, conseguir la información hasta los últimos detalles del mercado, tiene control absoluto de su tienda online, de su estrategia de e-commerce, porque ellos toman la decisión final y también pueden conseguir todo este aprendizaje, saber, le ayuda mucho a su equipo de e-commerce, no solo tanto para la parte de e-commerce en China, sino también muchos conocimientos pueden explorar al mercado local, al mercado internacional. Principalmente yo creo que son grandes ventajas y además de vender directamente el producto de España o de otros países a los consumidores chinos. Pues en la contras también hay mucho porque, como he mencionado anteriormente, tiene que invertir, tiene que tener personas con capacidad, tiene que tener mucha agilidad de tomar decisión porque hablamos de un mercado de 10.000 kilómetros de distancia y muchas veces los category managers de Tmall te exigen tomar decisión el mismo día, incluso dentro de 2 horas. Y por último, que es la integración, pues Tony ya trabaja mucho con Amazon, sabemos que Amazon ya puede automatizar muchos flujos, toda la integración de logística, toda la integración de fiscal, factura, pero en China, a través de Tmall, está en chino, ahí es un pelín más complicado, no se tiene que poner mucho contacto con tu departamento de
de facturación para saber buscar tu manera para realizar todo el tema de facturación. Y en cuanto a distribuidor de internalización a través de un distribuidores locales, la verdad la ventaja es súper fácil, porque un export manager ya pueden gestionar con su 20-30% de tiempo, gestionan un distribuidor y muchas veces ya tienen la rentabilidad garantizada, porque negocian es el precio de tarifa de Xworld o Forbes, lo que sean, y muchas veces lo que vende ya tiene pues, un porcentaje de ganancia. Sin embargo, el problema es que no sabe el mercado, no tiene capacidad, no aprende nada, lo que entiende es lo que cuenta el distribuidor, y muchas veces lo que vimos en los últimos años, hay muchos distribuidores cuando ya han desarrollado el mercado, de repente quieren frenar tu crecimiento porque no quieren tener una dependencia muy alta de ciertas marcas. Entonces, esa para mí es el principal problema cuando trabajan con algunos distribuidores. Claro, esto es muy interesante porque una duda que yo, o sea, cuando vosotros autorizáis a un distribuidor a abrir la tienda de marca, la flagship en doméstico y tal, de alguna forma, vosotros tenéis algún, esto ya claro, depende de cada empresa, ¿tenéis algún tipo de conocimiento o le apoyáis con las campañas de marketing? ¿Os pasa algún report? O sea, ¿fluye la información de alguna forma o es un procedimiento como mucho más opaco en el de no, yo te vendo el producto y tú ya te apañas en Tmall? La verdad, como he comentado, tenemos muchos tipos de colaboraciones. Realmente hemos tenido colaboradores locales de diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, si fuese un TP, tú tienes información total, si tu empresa tiene empleados chinos y puedes navegar hasta el último detalle. Como PrestaShop, comprar hasta las plugins de analítica digital y conseguir informaciones adicionales. Pues con un distribuidor también depende mucho de la relación. Si lleva muy bien el export manager, lleva muy bien con ellos, le llama alguna vez, oye, ¿qué tal el mercado? ¿Cómo han sido hoy? Muchas veces también te pasa información. Es cierto que normalmente cada X tiempo nosotros nos suelen organizar una reunión, ahora sea Team, y nos pasan presentación, nos pasan SEO out, todo esto. Pero lo que pasa es, sabemos el resultado, pero no sabemos el proceso. Si un día tú tienes que desarrollar otra marca o otros productos, o cambiar el modelo de trabajo, pues ahí ya pierde todo, porque cada proceso tiene sus trucos. Muy bien, fenomenal. Pues estábamos hablando un poco de la parte operativa, ¿no? Y los diferentes modelos que tenemos, y ahora vamos a irnos más al terreno del marketing, porque hace 10 años en Internet las opciones de marketing eran muy limitadas, era café para todos, pero hoy en día pueden llegar a abrumarnos. Por ejemplo, pues si hablamos de marketing B2C y branding en China, pues tenemos desde opciones de marketing in platform, como pueden ser anuncios patrocinados, displays, super recommendation, cupones de descuento, hasta luego pues otro tipo de marketing fuera de la plataforma, como puede ser en marketing en redes sociales, en las diferentes redes sociales del ecosistema digital chino, o colaboraciones con influencers, que en China recordamos que se llaman Key Opinion Leaders o Key Opinion Consumers. Entonces, voy a pedir a Chen que con la experiencia que él tiene, se moje un poquito, aterrizando las cosas como nos gusta en este canal, y de todas las opciones de marketing que ha probado en China, nos diga con qué 3 estrategias de marketing se queda priorizadas del 1 al 3. ¿Qué funciona mejor? Pues por mi parte, sobre todo en nuestro caso, o cualquier caso de fabricante, si trata de una marca nueva, entonces primero tiene que hacer, lo más importante es la colaboración con los influencers, sobre todo los macro influencers. Entonces, con los Key Opinion Leaders importantes, ellos son herramienta perfecta para llegar a una masa crítica de sus audiencias en un plazo de tiempo muy corto. Pero en el mismo tiempo, siempre tienen que colaborar con los KOC, que son los micro influencers, para agilitar en el mismo tiempo la campaña de branding. Entonces, esta para mí es lo más importante y es un paso que tienen que hacer todas las marcas. Y el segundo lugar, que es la parte de Taobao Live Streaming, porque pues sobre todo ahora estamos en periodo de 5D, escuchamos las cifras grandísimas, ¿no? Las ventas de los top live streamers, como está vendiendo. Sin embargo, para llegar a estos live streamers, siempre hay que ir colaborando con las pequeñas.
Entonces es muy importante colaborar con live streaming si ya tiene ciertos conocimientos de la marca y a la vez haciendo promociones en descuento en cupón para mejorar la tasa de conversión si el tráfico llega a su tienda online. Y el tercero ya son venta ordinaria. Por ejemplo, en Amazon tenemos todos los sponsored advertising. Entonces es importante en Taobao hacer todo el tema de SEM, incluyendo la de campañas de búsqueda, campañas de display, campañas de recomendación de contenido. Y con estas mejoran tu venta ordinaria y también es un requisito donde los influencers se van a evaluar tu venta para decidir sí o no colaborando con tu marca. Perfecto, entonces, si he entendido bien, las 3 opciones elegidas por Chen son Key Opinion Leader y Key Opinion Consumer, Taobao Live con promociones, porque en China encanta el tema de las promociones, cupones de descuento, etc. Y pues lo de toda la vida, SEM, anuncios patrocinados o pago porque alguien haga clic en mi anuncio. Vamos a otro ámbito diferente del e-commerce, pero que también es muy importante y a veces incluso resulta fundamental para ver si en un proyecto salen o no los números, o se retrasa o no se retrasa, que es el tema de la logística. Entonces, en este sentido, el tema de la logística, claro, en comercio electrónico con China, pues es muy delicado. Si trabajo en un modelo cross-border, el producto tiene que ir a un bonded warehouse, a una zona de libre depósito. Si trabajo con un distribuidor ya es otra historia. Luego en Tmall tenemos la logística de Chaniao. Entonces le quiero preguntar a Chen, ¿con qué modelos logísticos habéis trabajado? ¿Qué incidencias habéis tenido? ¿Qué consejo nos puedes dar en este sentido? Principalmente hemos colaborado con Chaniao, también con otras empresas, pero en esta pregunta también voy a mojar un poquito. Mi recomendación es trabajar 100% con Chaniao, porque según mi experiencia, y también poniendo la zapatilla con Chaniao, porque Chaniao es una plataforma donde gestiona muchos partners logísticos. Es importante entender que Chaniao es una plataforma mundial que colabora con muchísimos países y tiene muchísimos partners. Entonces, mi experiencia es colaborando con algunos partners locales de España en una modalidad tan especial que es cross-border e-commerce. Y muchas veces los partners locales o las especialistas o la gente de tu account manager no sabe los últimos detalles de cross-border e-commerce y muchas veces pueden producir errores y es muy difícil de resolver durante el proceso. Si se trata de una colaboración o envío logístico a través de Chaniao y ellos te pone su requisito de manera muy directa, ya sabemos todo su plantilla tiene que rellenar todos los requisitos. Y en el proceso, si produce cualquier error, puedes contactar con ellos internamente te pueden resolver. Entonces mi recomendación, si tú trabajas con cross-border e-commerce, trabaja 100% con Chaniao desde el primer momento. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, lo que has dicho es muy interesante. A nosotros nos ha pasado que a veces incluso los propios couriers, los propios operadores logísticos no conocen este modelo. A nosotros nos han llegado a destruir mercancía de nuestros clientes en aduana. Entonces, bueno, necesario canales como este para informarse un poco y tips de lo que nos ha fallado y aprender para que no se vuelvan a repetir. Pues muchísimas gracias, Chen. La verdad es que este tema de la logística es fundamental. Estoy totalmente de acuerdo contigo, no todos los operadores logísticos conocen este tipo de cosas, o sea, hacemos cosas tan innovadoras que a veces ni siquiera los propios agentes implicados saben cómo funciona. A nosotros nos han llegado a destruir mercancía de nuestros clientes en aduana, así que bueno, necesarios canales como este para aprender de nuestros errores y que en vuestro caso podamos evitarlos. Bueno, pues muchísimas gracias, Chen, hemos aprendido muchísimo en la entrevista de hoy. La verdad es que me ha encantado y no descarto invitarte otro día a seguir exprimiéndote un poquito más porque creo que hay mucho por contar y no solo en China, sino también en Amazon y bueno, nos daría para estar horas aquí hablando de vicisitudes del e-commerce internacional. En esta entrevista doy las gracias a Aceites Albert. Aquí tenemos una demostración de sus productos, que es otro de los clientes que está apostando con nosotros por mercado digital chino. Y nada más, que daros las gracias también a vosotros y espero veros en nuestro canal para la tercera entrevista. Saludos. Muchas gracias. Thank you.